Hola, colegas, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en esta ocasión para poder trabajar nuestro ya acostumbrado segundo seminario de la RIEST. Nos encontramos iniciando la cuarta de las cinco temáticas que nos prometimos desarrollar desde el mes de junio de este año. La quinta temática concluirá en las primeras semanas de enero 2024. Bueno, hoy, insisto, iniciamos la cuarta temática denominada currículum escolar, cambio y renovación de perfiles profesionales, para lo cual nuestra primer conferencia tiene un par de invitados de lujo, nuestros colegas doctor Gabriel Pérez Pérez y nuestro colega Óscar Flores Jáuregui, los dos viniendo de la UAM Azcapotzalco. No, perdón, de la UAM Coajimalpa. Eso bórrenlo porque si no vamos a tener un problema. Bueno, nuestros colegas de UAM Coajimalpa están con nosotros. Déjenme decirles brevemente alguna parte de su currículum de ambos colegas. El doctor Gabriel Pérez Pérez es actualmente director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Coajimalpa. Es doctora en Filosofía Política por el Departamento de Filosofía del Derecho Moral y Política de la Universidad Complutense de Madrid. Doctor en Ciencias Sociales con especialidad en Relaciones de Poder y Cultura Política por la Universidad Autónoma Metropolitana, el campus Xochimilco, y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la siempre connotada Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ¿no? Sus líneas de investigación, pues ahí tenemos estudios sobre calidad de la democracia, Estado de Derecho, instituciones democráticas, derechos de ciudadanía, participación ciudadana y ciudadanía ecológica. Bueno, entre las muchas de las publicaciones que Gabriel tiene, aquí, digamos, connotamos la de representaciones y representados, derechos ciudadanos y función legislativa. Por otro lado, el doctor Óscar Flores Jáuregui es profesor e investigador titulado adscrito al Departamento de Ciencias Sociales de la UAM Coajimalpa, doctor en Ciencias Sociales y Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana, justo el campus de la UAM Coajimalpa, maestro de Administración Pública por la Universidad Anáhuac, en el campus norte de la Ciudad de México, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana en el plantel Santa Fe. Sus líneas de investigación son calidad de la democracia y rendición de cuentas, políticas públicas locales y participación ciudadana y desempeño de los presupuestos participativos. Sus últimas publicaciones, la apuesta por la democracia participativa, balance de una faceta de los gobiernos progresistas de la Ciudad de México, así como se puede medir en una gran cuestionante la rendición de cuentas social, la experiencia de la conducción de los primeros presupuestos participativos en el Distrito Federal, años 2011-2013. Bien, ambos colegas son quienes van a darnos una conferencia relacionada con la temática que les acabo de comentar. Reitero, currículum escolar, cambio y renovación de los perfiles profesionales. Pues sin más dilación, colegas, quien guste empezar, adelante. El micrófono es suyo. Gracias, Javier. Bien, bueno, pues yo voy a iniciar con una breve introducción al tema. Y bueno, primero pues, agradecer la invitación. Para nosotros es un gusto poder participar como parte de la red de educación. Y el tema que vamos a ver hoy, como le pusimos a la ponencia, se llama Democracia Verde y Ciudadanía Ecológica, reflexiones para una educación para el futuro. Esta presentación tiene unas preguntas de orientación que van a ser las que van a guiar el contenido de la exposición. Se trata de 3 preguntas.
La primera es cómo debe reorientarse el saber disciplinario, dado los desafíos globales ambientales, cómo debe conformarse la conciencia social desde la universidad, qué tipo de sujetos profesionales deben emerger, dado los nuevos derroteros de la sociedad y del planeta, qué deben aportar las comunidades del conocimiento social, económico, cultural, humanístico, científico y tecnológico que se congregan en las instituciones de educación superior, dado el momento de emergencia que se vive. La estructura de la ponencia se divide en tres partes. Primero empezaremos con el tema de cambio en la educación y el problema del medio ambiente. Este tema será abordado por el doctor Flores Jáuregui. Y después, la segunda parte de esta presentación se trata del tema de democracia verde y ciudadanía ecológica, el cual yo les expondré, tratando de definir cuál es las concepciones de este tipo de conceptos, el debate que hay actualmente sobre esta construcción teórica, para terminar con unas reflexiones finales sobre el tema de la educación ecológica. Y nuevamente tomará la palabra el doctor Flores Jáuregui. Antes de iniciar y darle la palabra al doctor Flores Jáuregui, me gustaría mencionar que esto es parte o el resultado de esta presentación es parte de los resultados de una investigación que hemos estado realizando desde hace tiempo, particularmente enfocado hacia el tema de la ciudadanía ecológica, y de ahí se desprendió su vínculo con la democracia verde, que es un concepto que ahora se está utilizando para referirse a una democracia mucho más extensa, que incluye el medio ambiente. Y este tipo de reflexiones y de investigaciones y de publicaciones nos fueron llevando hacia la necesidad de los temas educativos y la vinculación con los temas ecológicos. Así que en nuestra presentación trataremos de conjuntar este tipo de avances que hemos realizado en lo que hemos estado trabajando y esperamos entonces contar con sus reflexiones, sus preguntas y sus opiniones a lo largo de esta presentación. Y bueno, sin más, pues le dejo la palabra al profesor Flores Jáuregui. Muchas gracias, doctor Gabriel Pérez, por la presentación. Quisiera aprovechar la oportunidad para agradecer también la invitación de impartir este seminario a la red de educación, estudios interdisciplinarios y educación superior. Y bueno, justamente para iniciar esta charla, me gustaría empezar hablando sobre los cambios en la educación frente al problema del medio ambiente. Y justamente quisiera retomar este segundo problema, este segundo elemento, porque estamos conscientes todos de que, sin duda, los problemas medioambientales ya no son una cuestión, una profecía que habrá de cumplirse en el futuro. Es decir, esa profecía ha llegado en estos momentos, nos ha alcanzado ese destino, y hoy en día podemos corroborar los efectos en el cambio climático, en los trastornos en los ecosistemas en los que vivimos. Fíjense bien ustedes, la semana pasada simplemente Brasil, temperaturas de 60 grados nunca experimentadas en esa latitud del planeta. Es decir, no estamos ya en un momento en posibilidades de regresar, dicen los estudios más avanzados, más sistemáticos, que hemos rebasado una línea de no retorno. Aunque tuviéramos las mejores tecnologías y los medios para trazar una ruta de regreso, eso ya es imposible porque los ecosistemas ya no podrían componerse al estado en el que se encontraban antes de la era industrial, que fue el punto de inflexión que nos han llevado al momento de crisis en el que estamos ahora. Esto es importante señalarlo porque nos pone en una situación complicada, es decir, por ejemplo, las estrategias para tratar y enfrentar el cambio climático no necesariamente están encaminadas a restaurar el estado de las cosas, como ya mencioné, sino que son estrategias cada vez más adaptativas, estrategias dirigidas para que la sociedad humana puedan acoplarse, ¿sí? Y convivir con la crisis, convivir con el riesgo ambiental. De suerte que el paradigma de ahora en adelante para enfrentar los desafíos globales del siglo XXI tendrán que ver con estrategias adaptativas
para hacer frente a estos cambios en el medio ambiente. Y la educación no escapa a este esquema, a estas consideraciones. La educación de ahora en adelante deberá de ser una estrategia, un activo, un recurso que se deberá de emplear de manera estratégica por todas las sociedades civilizadas del mundo para hacer frente a estos cambios en el medio ambiente. Es decir, todos los efectos tanto positivos como negativos que producen nuestras acciones en la vida cotidiana están inextricablemente relacionados con la educación. De ahí la necesidad del viraje a estos nuevos paradigmas de que solo educando en la integridad del sujeto social y ecológico se estaría habilitando y capacitando a los seres humanos, a los sujetos sociales, para que pudieran participar en estas estrategias de desarrollo y que no sean únicamente estas estrategias una formulación del concierto de los países hegemónicos y de los organismos multilaterales, sino que de manera efectiva los ciudadanos podamos participar en estos procesos de desarrollo. Hoy más que nunca es importante formar a las personas en materia de sostenibilidad, no ya como un elemento informativo que va a enriquecer nuestra cultura occidental o como un recurso para embellecer la currícula de los planes de estudio, no. La educación debe ser concebida como un mecanismo de transformación de nuestras acciones cotidianas para garantizar, ya no en el largo plazo, pues, hoy, el día de mañana, modelos de buena vida, pero estos modelos de vida reflexionados y asumidos críticamente por estos nuevos sujetos sociales, dando cuenta, desde luego, de la complejidad, del grado de interdependencias que tiene nuestra especie respecto a nuestras diversas formas de autoconstitución, tanto democrática, cultural y comunitaria, en la que nos desarrollamos todos los seres vivos del planeta. Luego, entonces, de lo que se trata es de una educación orientada a la supervivencia de la especie humana, garantizando en este sentido la protección del ecosistema en el que vivimos y en el que nos desarrollamos día con día. Esto es muy importante porque la relación entre los sujetos sociales, los seres humanos y los ecosistemas es una relación simbiótica. Es decir, nuestros modelos de producción y de consumo afectan día a día el entorno medioambiental en el que nos desarrollamos. Pero de la misma manera, los ecosistemas van a determinar nuestros patrones de producción, nuestros patrones de consumo, nuestras formas de organización política, ¿sí? Las pautas culturales, incluso las trayectorias históricas de la civilización están también determinadas por el ecosistema en el que nos desarrollamos. De suerte que el dar cuenta y el considerar esta relación simbiótica entre la especie humana y el ecosistema sería el punto de partida para pensar en cambiar el paradigma de los modelos educativos vigentes. Hablando ya de la parte operativa, desde luego que el profesorado en sus diferentes tiene la obligación, tiene la atribución y la vocación de contar con herramientas necesarias para fungir como un intermediador, como un agente, un facilitador en estos procesos que se pretende encaminar respecto al alumnado. No basta con formar al alumnado con competencias teóricas, disciplinarias, sino facilitar en nuestros estudiantes la capacidad de interpelar esa realidad a partir de esta serie de principios, a partir de esta serie de valores que deben de estar desde ahora en lo más alto de la pirámide de los valores occidentales. El desarrollo de este tipo de competencias en esta lectura, pues desde luego están encaminados a perseguir lo que se le conoce como la integridad ecológica del ciudadano ecológico, la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género,
la defensa y promoción de la cultura de la paz, la aceptación de esta diversidad cultural. Y es que el problema medioambiental, sí, desde luego que tiene muchísimos ángulos, muchísimas aristas, que de manera tangencial va tocando otro tipo de problemas, otro tipo de temas, como lo puede ser justamente la crisis de derechos humanos a la que estamos asistiendo hoy día, como puede ser los temas de violencia de género. Esto es importante porque cada síntoma de las crisis particulares es tan solo un síntoma de una crisis mucho más sistémica. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? El hecho de que un virus nuevo haya puesto en jaque a la humanidad durante 3 años no es únicamente la sintomatología de una crisis epidemiológica. Es también los síntomas de una crisis, desde luego medioambiental, es también los síntomas de una crisis económica, es también los síntomas de una crisis de valores, de una crisis política. En palabras de Enrique Lev, de alguna suerte, la crisis es de carácter sistémico, ¿no? Y esa crisis no es otro tema de la crisis del paradigma de la modernidad ilustrada, que puso en lo más alto del pináculo de valores la esperanza en el progreso científico para alcanzar el desarrollo de todas las naciones, y que ahora vemos que se encuentra justamente en esta crisis de carácter sistémico. Bien, siguiendo este hilo conductor, la educación luego entonces se debe consolidar como una estrategia protagonista para hacer frente al problema de la sostenibilidad, puesto que no se puede, desde luego, actuar y hacer frente a este problema sin haber aprendido antes los conceptos, las técnicas, las teorías, estar bien formados en una disciplina y ciertos procedimientos, desde luego que son necesarios. Sin embargo, estos recursos tienen que ser definitivamente interiorizados en una dinámica que sea simultánea y recíproca entre teoría y praxis. Esto es, la educación de ahora en adelante debe ser vista como un medio, un vehículo, un agente que permita de alguna manera eslabonar, ¿sí?, la formación disciplinaria producto de la investigación científica con un repertorio de acciones de carácter positivo que tengan como fin la incidencia favorable en los temas de medio ambiente. Hablamos entonces de una praxis de la investigación, educación para la acción. Y es que desde luego que nos urge pasar de este enfoque educativo centrado todavía en la formación de competencias individuales, que por cierto tienen un marcado carácter reproductivo, a otro modelo que afiance más bien la interdisciplina de todos estos elementos individuales, sectoriales, comunitarios, culturales, a los que nos hemos referido, políticos y desde luego ambientales. De ahora en adelante, el nuevo paradigma de la investigación, educación, acción, debe estar orientado justamente a esta perspectiva de futuro y abocado a fomentar acciones colaborativas entre distintas comunidades del conocimiento, y que esto se refleje en la llamada estrategia de sostenibilidad en el aula, como estrategia de enseñanza-aprendizaje, y de esa manera favorecer las competencias afines en el alumnado. Con respecto a los nuevos procesos formativos, sería el horizonte que estamos avistando en relación a los procesos formativos. Desde luego que las universidades han tenido un lugar privilegiado para la discusión, la crítica libre y la generación de conocimientos autónomos, disciplinares, orientados al bien de las sociedades a la que sirve la universidad. Sin embargo, hoy en día, particularmente durante la segunda mitad del siglo XX, pues el papel, la misión, la función de la universidad merece una reconsideración, tanto en términos ontológicos como funcionales.
Es decir, amerita cuestionarnos cuál debe ser nuestra identidad, cuál debe ser nuestra posición de ahora en adelante para hacer frente a estos problemas ambientales. Y desde luego que eso no está siendo nada fácil para la institución, las instituciones de educación superior. Desde luego que se espera de ahora en adelante de las universidades algo más que la mera generación y transmisión de conocimientos y de información que habilite y que capacite a los sujetos sociales en un solo campo teórico y especulativo. Porque además esta generación de conocimientos, hay una crítica consistente que tradicionalmente ha sido de carácter elitista de alguna forma. De suerte que la universidad de ahora en adelante tiene la presión de responder al deber que tiene y al poder de cuestionarse no solamente el qué conocer, sino cómo conocer y reformular metodologías, reformular esta episteme, el para qué conocer lo que se está conociendo, sobre todo en estos tiempos en que la educación está cambiando vertiginosamente, sobre todo la educación superior. Y esta discusión, por añadidura, nos lleva al tema de la información. Y es que la información ha pasado de ser monopolio exclusivo de las instituciones de educación superior y se ha vuelto de dominio público. Además, los conocimientos útiles para la sociedad han dejado de ser monopolio de la educación superior y ha pasado también al tema del dominio público, y esta información se ha vuelto excesiva debido al auge de las tecnologías de la información, la facilidad de las plataformas digitales, lo cual ha acelerado la democratización y masificación de esa información, incluso hasta llegar al punto de saturar nuestra capacidad de análisis y de discernimiento de dicha información, dichos conocimientos que se generan en estas plataformas, de tanto sus receptores como usuarios. La universidad está, de alguna suerte, estos cambios que atraviesan su institucionalidad, que atraviesan su estructura, su cuerpo, se les exige, por un lado, desde luego, que sigan dotando a las personas de un espíritu crítico, de esta conciencia ética, pero también se exige a las universidades que sean centros donde se pueda generar conocimiento autónomo, que ese conocimiento pueda ser gestionado de manera adecuada para ser finalmente transmitido a los cierto sector de la población que demanda información y conocimientos especializados y de carácter técnico. Estos, desde luego, son aspectos cruciales a la hora de preguntarnos por la reforma en los nuevos procesos formativos, porque la universidad, en estos términos, se encuentra frente a una paradoja interesante. Es decir, por un lado se tiene esta responsabilidad de estimular en las aulas el pensamiento crítico, reflexivo, dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero simultáneamente estos procesos de enseñanza-aprendizaje se van homogeneizando mediante dispositivos institucionales, ¿sí?, que implica la formación de estas competencias requeridas para su necesaria incorporación en el mercado laboral, en el ámbito laboral, como requisito justamente de los perfiles formativos en nuestras universidades, ¿sí?, y justamente respondiendo al imperativo de responder a las demandas eminentes del mercado. Es decir, si apostamos a la formación íntegra de los sujetos sociales en este contexto, pues debemos asumir que el alumno requiere de estas nuevas competencias y que además estaría próximo o aspiraría, ¿sí?, a desempeñarse además como un ciudadano. Como ciudadano, ahorita en unos momentos el doctor Gabriel Pérez nos va a hablar sobre la ciudadanía ecológica, justamente,
para alcanzar esta aspiración. Pero este tema de la ciudadanía, de la formación para una ciudadanía, se debe de planificar desde luego desde los primeros años de vida y formación desde de los estudiantes, de los sujetos sociales. Por eso es pertinente que en las universidades se comience a dar este debate, esta reflexión sobre la necesidad de emprender una reforma educativa de carácter integral, pero que promueva la formación temprana para la sostenibilidad. Y es que habrá de reconocer, a fuerza de ser sinceros, que los vicios personales y formativos de cada uno de nosotros, pues se encuentran en todas las áreas de la vida de las personas, incluyendo estos modelos de relación con el mundo físico y el mundo natural, incluyendo también nuestra estructura mental de deseos, de valores, y que se van gestando desde edad muy temprana. Entonces, un ejemplo, yo estoy en estos momentos, me encuentro muy contento impartiendo esta charla, compartiendo esta charla con ustedes, pero más tarde, llegando a mi casa, que es la casa de todos ustedes, pues podría yo continuar con estas pautas agresivas contra el medio ambiente, desperdiciando el agua, no reciclando ni separando los materiales de los reutilizables, de los residuos orgánicos. Es decir, estaría yo desempeñando un doble rol, ¿de acuerdo? Entonces, este tema de los roles también es importante, porque no necesariamente el comportamiento de las personas es consistente a lo largo de la vida, ni incluso en el día a día de cómo nos estamos comportando. Habría que tener en cuenta que como seres vivos que somos, consumimos recursos, pero también a lo largo de la vida vamos dejando residuos tras nuestro paso, una huella ecológica, ¿no? Entonces es importante a la hora de emprender una reforma de este calado, tener en cuenta el tema de que estos valores se van gestando, o antivalores, los patrones de consumo, muchas veces se ponen por encima del pináculo de valores, por encima de otros comportamientos ambientalmente sostenibles, ¿de acuerdo? Entonces, eso quería comentarlos. ¿Qué pasa ahora con la estructura disciplinar? Como todos ustedes saben, el modelo universitario, el proyecto moderno de la universidad, pues se vio afianzado a finales del siglo XIX, a principios del siglo XX, pero estuvo encauzado hacia la hiperespecialización. De manera muy sintética, la misión, la razón de ser, el ethos de la universidad, que fue aceptado en ese momento en adelante, pues estuvo orientado a legitimar una visión de ese saber institucionalizado en centros de educación superior, pero fundamentalmente con un referente disciplinar, ¿sí? Con una vocación predominantemente autorreferencial del conocimiento que se gesta en las diferentes líneas disciplinares, en las diferentes facultades, incluso dentro de un mismo campus, y de la producción intelectual que cada disciplina cultiva en su ámbito competencial, por decirlo de alguna manera. Desde luego que las críticas más consistentes a este modelo y que desde luego presionan el modelo actual es que esta práctica investigativa, pues de alguna manera pudiera observarse descontextualizada de estas necesidades sociales, incluso desinteresada de alguna manera de la incorporación de las preocupaciones cotidianas en los procesos de toma de decisiones sobre, repito, qué conocer, pero también por qué conocer y para qué conocer lo que se conoce. Siguiendo esta línea, la estructura, como todos sabemos, la estructura disciplinar universitaria que se forjó a finales del siglo XX, pues puede esbozarse en tres grandes grupos. Desde luego, un primer grupo de disciplinas de fuerte estructura científica, centrada en métodos de las ciencias naturales,
como modelo normativo epistemológico, de carácter objetivo, neutral hasta cierto punto, es decir, deslocalizado del contexto y despolitizado. En un sentido, bueno, las ciencias naturales no sirven a una bandera política, a una ideología, por decirlo de alguna manera. También de carácter acumulativo. Un segundo grupo de materias que acabaría afectando la totalidad del plan de estudios universitario, pero con discutible grado de estructura científica y que se agrupan bajo la rúbrica de las ciencias sociales. Y por último, las humanidades, en palabras de Walsh, son expresiones de la mentalidad, el espíritu y las necesidades expresivas de toda sociedad civilizada. ¿Qué ha pasado con esta estructura, digamos, canónica, con esta estructura tradicional? Pues desde luego que a partir de la segunda mitad del siglo XX, con las reformas de mercado, las reformas neoliberales, desde luego que se ha insistido en que estas reformas también han alcanzado la universidad y se ha pugnado porque las universidades viren hacia un enfoque mucho más centrado en la sociedad. Los modelos diseñados para una élite se han convertido o deben de convertirse en sistemas de educación de masas. Aunque yo agarraría con pinzas este término en el término de masas, ¿no? Quizá. Pero bueno, entendemos el sentido de lo que la cita quiere decir. Además, esta relación tradicional entre la enseñanza universitaria y la investigación, pues de luego se ha visto sometido a diferentes presiones producto de la globalización. Pero no únicamente producto de esta globalización de mercado, de esta globalización entendida como liberalización económica y financiera, sino también producto de la globalización cultural, simbólica, de la liberalización de la fuerza de la mano de obra de trabajo, de los flujos de migración, de la globalización entendida, como ya lo referí hace un momento, como el auge de la era de la información, de la demanda de diferentes necesidades de información de acuerdo a diferentes comunidades epistémicas. Entonces, esto desde luego, todos estos fenómenos afectan y ponen en tensión al cuerpo, la institucionalidad de la universidad. ¿Cuándo comenzó a incorporarse este tema de la educación en cuestiones ambientales en la agenda de los organismos multilaterales? Pues como todos sabemos, esto tiene lugar en la década de los 70 con la Cumbre de Estocolmo, que fue el primer encuentro que asumió que la problemática ambiental debe ser un debate que requiere de acuerdos y discusiones a nivel global. En la Cumbre de Estocolmo se señaló de manera muy específica que es indispensable la labor de la educación en cuestiones ambientales, dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos, y que este tema de la educación debía prestar la debida atención al sector de la población menos privilegiado. 3 años más tarde, después, en la Carta de Belgrado, se va a mencionar concretamente la educación superior como una estrategia para la toma de conciencia urgente, ¿sí?, que preste atención a los problemas medioambientales. Además, muy interesante, en la Carta de Belgrado se menciona el papel que debe de desempeñar la educación formal e informal, mencionando explícitamente el papel de la educación superior. Y finalmente tenemos a la Declaración de Cocoyoc, en el 74, ¿sí?, celebrada aquí en Cuernavaca, México, Cuernavaca, en Cocoyoc. Y en esta declaración se abogaba por una conciencia y una acción participativa, justamente de la educación en los procesos para controlar la economía y establecer una forma de vida propia por parte de los ciudadanos para que utilicemos los recursos naturales y técnicas en aras del beneficio social.
Más adelante en esa misma declaración se planteaba la necesidad de analizar el grado en que todas estas estrategias son compatibles con los patrones de enseñanza en vigor y con las reformas epistemológicas y científicas que en aquel entonces venían estructurando el pensamiento del ecodesarrollo. Me gustaría subrayar aquí este término de ecodesarrollo y dejarlo ahorita en paréntesis, porque en unas laminitas más les voy a platicar cómo fue sustituido el concepto de ecodesarrollo por el concepto de desarrollo sustentable. Y es que el ecodesarrollo, pues, fue un movimiento global en los años 60 que justamente señalaba como principal agente de destrucción el modelo económico capitalista y que comprometía la viabilidad de la especie humana. Entonces, unas laminitas más, vamos a tenerlo aquí en mente. Les voy a comentar cómo fue sustituido el término ecodesarrollo por desarrollo sustentable. Retomando este tema de la incorporación de la educación en el discurso de los organismos internacionales, pues después de Estocolmo, después de Belgrado y Cocoyoc, pudimos asistir a un proceso de tecnificación o juridificación de la educación medioambiental, porque de ahí en adelante son más de 30 declaraciones, cartas o iniciativas internacionales que han sido aprobadas, difundidas o firmadas por 1.400 instituciones universitarias. Y estoy recuperando una cita de ALBA de 2017, de suerte que las cifras pues son actuales. Este proceso de tecnificación o juridificación del papel de la educación en el medio ambiente, pues evidencia de cierta forma las preocupaciones que en su momento fueron denunciadas por el movimiento ecologista y que fueron gradualmente incorporadas, fueron gradualmente acogidas en las últimas décadas por las políticas educativas en las declaraciones oficiales. Ahora bien, ¿cómo han venido operando estas demandas? Pues a través de consorcios o a partir de legislaciones educativas nacionales a las que se adhieren los centros de educación superior. De alguna manera, el ecologismo de vieja cuña pues ha tenido una transformación radical, porque la forma en que esto opera, este espíritu del ecologismo, pues se traduce a tácticas de alguna suerte superficiales. Por ejemplo, todos conocemos la política de Greening the University, enverdecer los campus universitarios, ¿sí? Y bueno, estas acciones, desde luego que tienen cierta utilidad, ¿no? Sobre todo al interior de los campus, y se promueve la formación de oficinas a nivel rectoría o a nivel dirección que funcionan como un apéndice y que promueven una composta de reciclaje, una, ¿cómo se llama? Planta de reciclamiento de aguas residuales dentro del campus. Se promueven también los baños secos, ¿no? Desde luego que son acciones que son interesantes y que tienen cierto impacto al interior del campus. Perdón, ahorita es que perdimos la señal. Sí, pero sí, puedo seguir hablando, puedo seguir si no hay eco, si pueden escuchar bien ahí en Zoom. Ya restablecimos, espera, ahorita déjame recuperar la presentación. Me dicen, si quieren, sigo hablando para no... Sí, puedes, desde donde estás. Sí, desde luego comentaba yo que estas acciones, de alguna manera, son acciones de carácter superficial, pero que de alguna manera condicionan, pues, un proyecto de reforma de educación ambiental de largo aliento, de hondo calado, ¿no? Entonces, el contar con estas acciones, sí, son necesarias, son interesantes, pero estas acciones de verdeo de los campus universitarios no deben interferir, no deben inhibir el pensamiento a largo plazo, el sentido estratégico de la universidad para conformar un plan sustentable a largo plazo. Desde luego que hay críticas consistentes a estos modelos,
a veces se menciona que pues, son estrategias cooptadas por las directrices de los gobiernos liberales y el mundo corporativo. Sea como fuere y como sigue operando este tipo de políticas, ¿estamos en la posibilidad de pensar en una reforma universitaria? Desde luego que sí, todavía en aras de hacerse, con una propuesta democrática, ¿por qué no radical y de carácter ecológico? ¿Por qué no inspirada aún por esas esperanzas utópicas y contrahegemónicas que en algún momento alimentaron los inicios del movimiento del ecodesarrollo? Gracias, Javier. Y es que el concepto justamente del ecodesarrollo, pues fue sustituido durante la década de los 80 por un concepto mucho más conveniente para acompañar las estrategias de liberalización económica, de reforma política y administrativa emprendida en los años 80 por los organismos multilaterales y por los países hegemónicos en ese momento, ¿sí? Y dada la disputa por el sentido de la sustentabilidad que se dio en los años 60 y 70, acaba triunfando y se impone el concepto de desarrollo sustentable por encima del concepto de ecodesarrollo. Hoy en día la importancia de ese concepto es fundamental, tanto su importancia en el discurso como en la práctica de la sostenibilidad, en sus muy diversas formas, y a veces, si ustedes quieren, formas ambiguas y contradictorias de entender el propio concepto, pero que está fuera de toda duda teórica y programática. Esto se debió, desde luego, a la intervención de la alta diplomacia estadounidense, que en su momento, abogó para que desapareciera el término de ecodesarrollo de todas las reuniones, de todas las conferencias y de todos los encuentros internacionales, y que también desapareciera el concepto y su mención en todos los documentos oficiales que hacían referencia al nuevo orden económico internacional. Desde luego que esto implicó una reconversión retórica, ideológica y funcional hacia una nueva globalización neoliberal. El concepto de desarrollo sustentable desplazó los registros y significados primitivos, originarios de la sostenibilidad, pero en ese paso, en ese tránsito, se llevó de paso el concepto de una educación ambiental crítica, que ha sido cooptada por estas estrategias hegemónicas, cuando hablamos, por ejemplo, de la economía verde, cuando hablamos, por ejemplo, de las tecnologías limpias, que desde luego esto nos sitúan en un panorama mucho más estabilizado, en un panorama en el que se puede reproducir esa hegemonía que ha quedado oficialmente, definitivamente instaurada, ¿sí? La reorientación de la educación hacia el paradigma del desarrollo sostenible. Y esto lo podemos observar desde la Cumbre de Río en 1992, pasando por todas las conferencias, que no me voy a detener aquí a mencionarlas, hasta la propia formulación de la Agenda 2030. ¿No? Y para, sí, justamente, esto, para ir redondeando esta primera intervención, tenemos aquí que esas voces de alarma del movimiento ecologista que se dieron en los años 60, que se levantaron frente a las consecuencias catastróficas del dominio del modelo económico, capitalista y de este individuo individualista y consumista, en algún momento quisieron reinventar la política, recuperar los paradigmas, replantear esos paradigmas científicos en aras de un nuevo orden económico y soñar con otro mundo que en aquel momento era posible. Eso nos pone sobre la mesa la necesidad de recuperar los espacios críticos que tiene la universidad en los temas de transformación social para la sustentabilidad. Y es que es la dimensión espacial en donde se pueden llevar a cabo estas utopías ambientales. Por eso es importante incorporar también la dimensión territorial y geográfica en este proyecto. De suerte que la ecología podría constituirse como ese centro de gravedad
sobre la cual podrían girar las diversas áreas disciplinares para constituir o entrelazar estos proyectos de comunión entre las diversas comunidades epistémicas. Y para finalizar, dejo también dar pauta a lo que ahorita en un momentito más el doctor Gabriel nos va a fortalecer en ese sentido. Las universidades, en términos de la formación integral que pretende dar a estos ciudadanos, pues tiene la misión, por tanto, de construir ciudadanía ecológica para constituir a estos nuevos entidades, nuevos sujetos sociales, ¿sí?, como entidades individuales y colectivamente responsables frente al entorno, al medio ambiente. Esto implica una reconcepción de la ciudadanía no únicamente en términos verticales, es decir, el ejercicio de sus derechos y obligaciones frente al Estado, sino implica repensar una ciudadanía en términos más horizontales, en donde esos deberes y esas obligaciones se dan frente a toda la especie de la familia, la misma familia humana y el resto de los seres vivos del planeta. Y para terminar esta primera parte, desde luego que quisiera dejar sobre la mesa, si apostamos por una ciudadanía ambiental, pues de educación nunca nunca debemos dejar de apostar a la educación como una práctica pedagógica y social de carácter contrahegemónico. Con esto me gustaría ceder la palabra al doctor Gabriel Pérez. Bueno, no sé si algo escuché de Javier que me preguntaba si hacíamos como una pausa ahorita para si alguien tenía alguna pregunta, alguna reflexión, algún comentario. Yo creo que sí, profesor. Entonces, a los invitados se les hace la propuesta de escribir alguna duda, comentario que hasta este momento se tenga. Sí, Julio Antonio López, levantó la mano. Claro que sí, por favor. ¿Qué tal? ¿Me escuchan ahí? Sí. Sí. Ok. Bueno, primeramente, pues muchas gracias al doctor Oscar Flores Jauregui por la presentación, bastante interesante. Y bueno, tengo dos preguntas muy sintéticas. Una tiene que ver con una de las tesis planteadas en una de sus diapositivas, y la otra es una pregunta personal que me surge a partir de los puntos que anteriormente he puesto. Una de mis preguntas principales es, en aras de este proceso, que es un proceso complejo, ¿no?, en el cual intervienen diferentes aportes provenientes de diversos campos de la ciencia. Una de las barreras que a mí me causan ruido, ¿no?, que creo que es uno de los retos fundamentales para la educación, enfocada a esta educación ecológica, es precisamente cómo se relacionan, ¿no?, estos estudios nacionales, etcétera, considerando que, bueno, en un primer momento nos menciona que hay que saber cómo y para qué conocer, pero creo que le antecede, ¿no?, el qué conocer, ¿no? Porque el qué se conoce tiene características específicas. El tipo de educación ecológica me parece que está marcada desde un carácter internacional que precisamente busca esta participación a través de las redes globales que están presentes en el contexto actual. Esto con el objetivo de buscar lo que los trabajos relacionados con educación, con medio ambiente, llaman la ética de atención, ¿no? Y esta ética de atención me parece que tiene dos procesos fundamentales. Primeramente, uno que prevé, uno que habla de la concientización, ¿no?, de las nuevas generaciones, una cuestión de concientización para los nuevos alumnos, pero al mismo tiempo busca estrategias a futuro, ¿no? Establecer estas nuevas reglas, estas nuevas regulaciones para proteger precisamente el medio ambiente. En este sentido, mi segunda pregunta sería si usted piensa que el objetivo principal de la educación desde este enfoque ecológico busca de alguna forma pues una remoralización de la educación actual. Y si es así, ¿qué mecanismos se pueden generar, ¿no?, para saber de alguna forma en dónde nos encontramos y hacia dónde vamos en este proceso de educación y medio ambiente, ¿no? Muchísimas gracias, doctor.
José Monroy. No sé si quiera contar la pregunta o juntar todas las preguntas y luego... Quizás si las aglutinamos, yo creo que para que sea más viable, doctor, gracias. Bueno, sobre todo muchas felicidades por tu plática, me ilustró mucho, sobre todo estos, cómo fueron cambiando los conceptos de verdes, de sustentabilidad, etcétera, a lo largo del tiempo y la influencia globalizadora neoliberal, ¿no? Y que bueno, todavía persiste las ideas de democracia y avanzar. Y me gustó mucho esto de la idea de que debemos de preparar a los profesores para dar ese tipo de educación. Y estaba pensando, la última vez que se hizo un plan así global de cambiar la educación la inició el doctor Gasque, no sé si tú ya eras profesor, yo que no estoy muy joven, pero inició esta idea de quitarnos la superespecialización de las carreras y promover a través de materias optativas que te cruzaras a las otras divisiones para tener una formación más amplia. Eso, bueno, se hizo, por lo menos aquí en Iztapalapa, yo no conozco cómo fue el efecto de las demás unidades, que eran las políticas operativas de docencia, donde el 30% de las materias tenían que ser optativas de otras carreras. Y enfrentó, y todavía sigue enfrentando muchas rechazos de profesores que dicen, ¿cómo no va a aparecer mi materia tan importante que es calcular el coeficiente de la quién sabe qué? Cuando tienen que ir a ver historia de México, ¿qué es eso? Bueno, entonces yo creo que bueno, esto que propones, debemos de prepararnos para un cambio con vistas al futuro, con vistas a la sustentabilidad, pues pasa por esto, ¿no? De que todos los profesores tomemos estos cursos de preparación para que la sustentabilidad esté no por materias optativas, sino que sea transversal a toda la enseñanza, a todas las carreras, ¿no? Entonces, pues dejas ahí un reto, pero creo que es importante tomarlo. Por último, ¿qué queremos hablar, Hernández? Sí, igual, ¿no? Felicitaciones por el aporte conceptual y también las aportaciones teóricas y prácticas que haces. Yo voy a ir a una idea mucho más crítica, donde el papel y función del Estado y de las organizaciones definitiva no ha funcionado como se espera, ¿no? ¿Cuántos años se tienen conceptualizando? ¿Cuántos años se tiene escribiendo? ¿Cuántos años se tiene discutiendo? Y resulta que no han resuelto cuestiones, por ejemplo, del agua en países que tienen problemáticas serias del agua, y tienen que surgir expresiones de la comunidad o de actores diferentes. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, un influencer que resuelve allá en África a través de un acto muy concreto que miles y miles de pesos se donan a organizaciones internacionales y que nunca hicieron nada, ¿no? O sea, nunca hicieron nada, llega un actor con los fines o lucros que se requieran, un actor como un influencer, y resuelve una situación de agua muy concreta en las comunidades, ¿no? Entonces, a mí me parece que hay que ser mucho más profundos en la cuestión de la función de las organizaciones, de la función del Estado, y cómo a través del vínculo comunidad, creo que ahí es una posibilidad, el vínculo de comunidad, universidad, comunidad universitaria, comunidad directamente atendiendo problemas sociales, podemos hacer esa transformación, porque a mí me parece que el otro puede ser papel muerto o palabra muerta, decir, bueno, pues ahí está la ecología y lo vamos a hacer transversal y los estados firman convenios y las organizaciones pactan, pero la realidad vemos que en pocos años podemos tener un riesgo prácticamente de destrucción muy importante de las áreas ecológicas y de nuestro entorno, ¿no? No estamos hablando de algo menor, estamos hablando de que podemos inclusive tener problemáticas de supervivencia o de poder lograr
vivir más tiempo, ¿no? Entonces, me parece que tenemos, la universidad tendría que jugar un papel mucho más protagónico, mucho más crítico, en donde se involucren otros actores y estoy pensando más en esta idea de hacerlo más participativo y comunitario para que eso que las organizaciones pues lleguen a proponer, pues tenga resultados mejores, ¿no? Porque creo que sí, si hacemos una evaluación, la realidad es que no han cumplido su función, ¿no? O sea, el papel que deberían de cumplir no lo han cumplido. Y entonces hablamos de nuevas teorías, hablamos de nuevos conceptos, pero en la realidad, pues seguimos en condiciones adversas, ¿no? Ese es mi comentario. Zona de la reflexión en la misma conferencia hacia la segunda. Es una conferencia que le explico a todos, desde luego, los que están por allá en el Zoom, es una conferencia a dúo entre Oscar y querido Gabriel. Entonces yo sugiero que recuperemos un poquito el paso con esas cuestionantes y comentarios, y luego al ratito el colega que nos hizo el comentario de varias preguntas por la red, lo recuperamos, no lo perdemos, lo recuperamos al término de la conferencia, que espero yo, digamos, en unos, ¿qué serán? 20 minutos, Gabriel. Así que para que a las 2 de la tarde podamos sentir que trabajamos, sino que tenemos el problema de que nos quedamos con el tintero ahí sin resolver. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues en 20 minutos lo veo un poco difícil, pero 30 lo ves mejor. 30 creo que sí. Bueno. A ver, compañeros, todos, bueno, vámonos por los 30 minutos. Voy a tratar de ser sintético. Bien, la siguiente parte de esta conferencia o de esta plática tiene que ver con el tema ahora de democracia verde y ciudadanía ecológica. De inicio, combinar el tema de con el de ecología ya nos trae a nosotros un reto para la teoría política y social del siglo XXI. Y me gustaría hacer rápidamente, no me voy a detener tanto, aunque me gustaría ampliar mucho más esta explicación, porque creo que es muy importante entender el origen y la evolución, lo cual lo voy a explicar sintéticamente, pero tal vez para una futura ocasión sería bueno profundizar con los conceptos de democracia y su vínculo con la ciudadanía. Estos términos son sumamente antiguos, en realidad provienen de la época clásica griega. Ya ahí encontramos que podemos hablar tanto del concepto de ciudadanía como del concepto de democracia, y este concepto, por lo tanto, tiene una larga tradición profunda en las reflexiones políticas y sociales de la construcción de lo que conocemos como la civilización occidental. Así que, cuando surge en la época clásica griega, se establece ya un vínculo directo entre el individuo y una comunidad política que encuentra sus fundamentos en la antigüedad. Es importante mencionar esto porque antes de este periodo no existía el espacio de territorialización política, es decir, no había un territorio que no fuera politizado, y esto lo van a inventar los griegos. Es decir, la persona que vive dentro de una polis, como le llamaban ellos, a las ciudades-estado, tenía derechos y obligaciones y se formaba en un ciudadano. No me voy a detener en cuáles son los tipos de ciudadanos que había, pero me gustaría rescatar el concepto de Aristóteles de cómo aquel hombre que, siendo libre e igual a otros de su condición, podía participar en las decisiones de la ciudad y, por lo tanto, del gobierno. Es decir, que el concepto de ciudadanía está ligado a la participación y a la acción. Esto hay que tenerlo como algo presente porque nos va a ligar particularmente con el concepto de ciudadanía ecológica. Y bueno, muy rápidamente tuvimos un periodo de la historia donde pasamos por la Edad Media, primero también por el Imperio Romano, y el concepto de ciudadanía empieza a tener una evolución cada vez más en términos de cualidades de la persona, como bien señala Maquiavelo, en donde, con respecto a sus reflexiones, asegura que la virtud de los ciudadanos es lo que aseguraba la grandeza del imperio.
Y estas cualidades, digamos, propias del actuar de las personas que tienen injerencia en su vida cotidiana, va a ser parte de la reflexión de la construcción de la ciudadanía. De aquí que hagamos un salto hacia la modernidad para entrar a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es producto de la Revolución Francesa, como ustedes saben, y que significó un parteaguas histórico para el concepto de ciudadanía. Con ciertas limitaciones se reconocía pública e institucionalmente al individuo como portador de una serie de derechos y de obligaciones que lo liberaban de su condición de servidumbre. Es decir, se estructuraba en la Carta, que tuvo gran influencia sobre todo el mundo occidental, en las posteriores independencias de los países latinoamericanos, como ustedes saben, la concepción de la libertad, pero ligada al sujeto político que no podía vivir, por lo tanto, en esclavitud, sino ni en servidumbre, sino ser un sujeto político libre. Y esta declaración se concedió el estatus ciudadano, por lo tanto, como lo que acabo de mencionar, como un sujeto político en una nueva reconfiguración que ya habían creado los griegos anteriormente, pero ahora con un estatus moderno en el cual dejábamos toda esta parte donde se desdibujó históricamente el concepto de ciudadanía durante la Edad Media y pasamos a la figura más bien de un súbdito, que era la concepción que teníamos de los estados absolutos, a la nueva configuración que se iba a estructurar a partir de este momento, ligada a la nueva configuración también de los estados nacionales que se van construyendo a partir de estos periodos. Dentro de las cuestiones que encontramos para la construcción de una ciudadanía formal y las consecuencias en el ámbito colectivo que vamos a encontrar durante el siglo XIX, es el avance de las ciudades industriales, que es algo sumamente importante porque esto nos va llevando ya hacia una construcción de la modernidad y hacia lo que después va a impactar fuertemente sobre el medio ambiente. Es decir, esta fuerte industrialización que vamos a tener a finales ya, o principios, digamos, del siglo XX, que vamos a cargar en todo el siglo XX, lo que llevamos del XXI, pero que estos cambios se empiezan a ver con mayor fuerza durante mediados y ya finales del siglo XIX. Es también paralelamente en este tipo de procesos donde vamos a encontrar los avances del sufragio universal. Como ustedes saben, primero fueron los hombres, los que pudieron, los económicamente dependientes, de otros, los que pudieron votar, y esto en un avance sumamente lento se fue dando en distintas variaciones dependiendo de cada nación, fue avanzando hacia las mujeres, ¿no? Y fue avanzando también hacia ciertas minorías dependiendo de la situación política de cada país, ¿no? Pero el sufragio universal, digamos, viene acompañado también de esta configuración de la ciudadanía en su tipo de participación política, pero también vamos a encontrar entonces el avance de las ciudades industriales y ya los futuros impactos medioambientales. Algo interesante que señalar son que también van a surgir las teorías marxistas que, dentro de sus postulados, que las formas, establecen formas de autogobierno socialistas, donde buscan reconciliar el ideal griego de la ciudadanía con la individualidad y el bienestar de la clase obrera. Es decir, las reflexiones socialistas y marxistas buscan establecer una conciencia de un bienestar social, y esto también va a traer consigo una crítica particularmente a las sociedades industriales de cómo están transformando, aunque están muy enfocadas hacia a las condiciones de la clase obrera, también podemos desprender impactos posteriormente hacia el medio ambiente del tipo de sociedad que se estaba construyendo. Y no nada más eso, sino que todas aquellas, como vemos en esta pequeña lámina, que estos fenómenos que hicieron la ciudadanía de inicios del siglo XX, la formación de los estados-nación, las luchas de clases que se estaban estableciendo, las dos guerras mundiales y la participación de las personas en los gobiernos de las ciudades, va a configurar el contexto, digamos, para establecer una nueva construcción de la ciudadanía, que voy a explicar brevemente, que es la concepción de Marshall, que para los estudiosos del tema de la ciudadanía, es la lámina que sigue, tenemos esta publicación de Marshall, que se publica en 1950, durante el periodo de posguerra,
en el cual él busca actualizar la discusión y que pone en tela de juicio los problemas contenidos históricamente en la idea del ciudadano y busca establecer a través de una forma evolutiva, histórica, que no ha estado libre de críticas dentro de su texto, cómo cambió y cómo evolucionó y cómo se estableció, cómo podemos entender la ciudadanía. Y esta estructura que establece Marshall nos permite a nosotros conceptualmente entender con bastante claridad hacia cómo vamos a evolucionar hacia un concepto de ciudadanía ecológica. Bien, dentro de las críticas al concepto de Marshall, así muy brevemente, es que fue calificada de anglocentrista, es decir, que tomó solamente la historia de Inglaterra prácticamente como ejemplo de toda la historia del mundo, pero nos sirve para identificar 3 rasgos sociales que definen la idea de ciudadanía, que son los derechos, la igualdad y el vínculo que determina la membresía de una persona a una comunidad, y la ciudadanía es aquel estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad. Sus beneficios son iguales en cuanto a derechos y obligaciones. Desde Marshall, la ciudadanía entonces se ha convertido en una categoría central ligada a la democracia y que proviene de una tradición, digamos, de la democracia liberal, y no solo formal, pero que no deja a un lado las influencias socialistas y marxistas, sino que son recuperadas en la concepción de Marshall. De ahí podemos establecer que hay formas, antes de Marshall, por ciertos autores, de formas premodernas de pertenencia política, que son, digamos, de naturaleza elitista, y a partir de las concepciones de Marshall, una ciudadanía moderna que tiene un carácter abierto y expansivo. La ciudadanía moderna señala, es un estatus que atribuye derechos y deberes a los nuevos grupos sociales que emergen con el desarrollo de una nueva sociedad industrial desde mediados del siglo XVII. De aquí que, como podemos ver en la siguiente lámina, la ciudadanía habría evolucionado a lo largo del tiempo a través de la creciente adquisición de derechos como una especie de etapas. Y bueno, hay una crítica a esta concepción evolucionista de la ciudadanía, pero creo que es bastante claro porque de alguna forma sí fue sucediendo, no tan lineal como aparece aquí, pero sí fue apareciendo este tipo de derechos en las distintas naciones, en algunos mucho más completos que otros, pero podemos decir que la ciudadanía se desarrolló en 3 fases. Una ciudadanía civil, posteriormente una ciudadanía política, es decir, primero los derechos de libertad, derechos de asociación, derechos de participación, y luego la ciudadanía política, que implicaba el derecho a votar y ser votado. Son derechos particularmente que tienen que ver con la participación electoral, y lo que centraba a Marshall, de acuerdo al contexto en el que estaba viviendo, que es la ciudadanía social. Esta ciudadanía social va a recuperar las críticas que había tanto de las corrientes socialistas como marxistas, de las condiciones que tenía la clase trabajadora, pero viene implícito una crítica a las sociedades industriales de los efectos negativos que estaban teniendo. Claro que está muy enfocado hacia la clase obrera, pero algunos han criticado, digamos, o han propuesto que no nada más, que no, la ciudadanía ecológica no es una siguiente etapa de esta línea, como podemos ver aquí, sino que es una variación de la ciudadanía social. No voy a entrar en este debate. A nosotros nos parece más bien que la ciudadanía ecológica, sí, por las características que tiene, es, digamos, una siguiente etapa de lo que va a establecer Marshall, como se ve aquí en este diagrama. Bueno, no me voy a detener tanto en esta parte, porque creo que la podemos sintetizar muy rápidamente para no perder tanto tiempo. Y bueno, los derechos civiles para las personas que nos están escuchando, y les queda así como rápidamente claro, son los derechos de libertad física, de palabra, pensamiento, religión, derechos a poseer títulos de propiedad, igualdad ante la ley, como el derecho a un juicio natural o a un proceso formal, libertad de asociación y de opinión, y establecer contrato o a residir libremente. Posteriormente, los derechos políticos son pues los derechos del ciudadano a participar en el ejercicio del poder político, como miembro de órganos dotados de autoridad o como elector de tales organismos, uniformidad de la representación, relación entre electores y elegidos en distintos colegios, extensión del sufragio del voto secreto. El sufragio es un elemento central de los derechos políticos. Y ya nada más para terminar rápidamente con esta parte,
Pues los derechos sociales son, digamos, los derechos a la sanidad, a la educación, el derecho al desempleo, y lo que Marshall examina en intentos previos es paliar estas deficiencias sociales, en esencial en el mundo anglosajón, como es el caso de la ley Aid and Advance Bill, que son, digamos, antecedentes de lo que luego van a entrar como parte de los derechos fundamentales en prácticamente todas las constituciones, ¿no? De aquí entonces que el modelo clásico de ciudadanía está construido de esta forma, ¿no? La ciudadanía social, la ciudadanía civil y la ciudadanía política. Y durante mucho tiempo se pensó que este era el modelo, digamos, completo de ciudadanía. Si una persona tenía garantizados estas tres dimensiones, la ciudadanía social, la ciudadanía política y la ciudadanía civil, se consideraba como un ciudadano completo. Aquí vienen muchas críticas ahora por lo que se ha señalado anteriormente. Si realmente con estas tres dimensiones contamos con una ciudadanía completa o con un ciudadano completo, y si no haría falta otro tipo de ampliaciones o de reflexiones o de inclusiones de derecho dentro de esta construcción clásica de la teoría marshalliana sobre cómo es la ciudadanía. Bueno, el valor de la obra de Marshall radica en el hecho de que sus ideas son el punto de partida desde el cual podemos estudiar hoy los cambios, funciones y representaciones de la ciudadanía contemporánea. Y el concepto actual de ciudadanía está ligado a la constitución del Estado moderno, es decir, a la comunidad política organizada que emana de la modernidad, y el Estado vincula a ciudadanía con nacionalidad y convierte a sus miembros en sujetos políticos. Pero, y si bien la ciudadanía la otorga un Estado, son los ciudadanos los que comparten ciertos valores y pautas de comportamiento que la hacen real. Y en años recientes se ha planteado la necesidad de la expansión de una ciudadanía plena como el componente esencial de una democracia sostenible, y aquí ya vamos entrando, después de esta introducción, digamos, en materia. La ciudadanía y su relación con los derechos de primera, segunda y tercera generación, como también se les conoce a la estructura marshalliana, los de primera generación serían los civiles, los de segunda serían los sociales, los civiles y políticos, y aquí en este cuadro entonces encontramos que de la primera generación, que son los civiles y políticos, todo ser humano tiene derecho al reconocimiento a su personalidad, a ser iguales y al derecho al juicio de amparo, por ejemplo, y que nadie puede ser arbitrariamente detenido, teniendo derecho a ser oído, a ser tratado con justicia o a participar en el gobierno de su país. Los de segunda generación, pues son los derechos sociales y culturales. Toda persona tiene derecho a la seguridad social, derecho al trabajo, derecho a la educación, condiciones equitativas a formar sindicatos, a un nivel de vida adecuado, a la salud física y mental, derecho a la infancia, derecho a la maternidad, así como a la educación, como ya mencioné, a la seguridad pública y a formar parte de la vida cultural, entre otros, ¿no? Esto depende también de las estructuras políticas o de los derechos que consagre cada nación dentro de sus constituciones. Y por último, lo que ahora conocemos como los derechos de tercera generación, que empiezan a surgir por ahí de finales de los años 70, pero que van a adquirir mayor fuerza más adelante, y que son los derechos de los pueblos a derechos de solidaridad, derechos a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, derecho al desarrollo, a la paz, a la seguridad y a la coexistencia pacífica, derecho a la cooperación, a la justicia social internacional, derecho al uso de los avances de la ciencia y la tecnología, derecho a la información y a la comunicación. Esto digamos, esta generación de derechos, esta tercera generación, se puede ya vincular claramente con lo que nos había estado comentando el profesor Óscar Flores en su exposición, porque ya aquí vemos cómo se va ligando la transformación de la concepción que hay sobre el medio ambiente con la evolución propia de la ciudadanía. La ciudadanía, entonces, como un derecho de tercera generación, un derecho a un medio ambiente sano, pues va a establecer, bueno, son derechos de tercera generación,
que pueden carecer de una base jurídica estable, porque no hemos, digamos, logrado todavía que estén tan fuertemente consolidados como los otros, donde acudir ante cualquier violación de los mismos, dada la inexistencia de un documento internacional ratificado por todos los estados. Sin embargo, la tendencia en los últimos años es reconocer expresamente estos derechos, como es el caso mexicano en lo concerniente al derecho humano a un medio ambiente sano, que se encuentra en el artículo 4 de nuestra Constitución Política, en su párrafo 5º. Bueno, que si me permiten, pues lo leo rápidamente. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho y daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley. El derecho a un medio ambiente sano, entonces, en una construcción conceptual, es un derecho colectivo universal que precisa de una colaboración internacional. Esto lo hace un reto para el concepto de ciudadanía, que históricamente, desde sus orígenes de los griegos, es un concepto, digamos, que establece o sitúa al sujeto político en un espacio territorial concreto. Aquí este derecho tiene una característica de que tiene que ser internacional y está vinculado, por lo tanto, al derecho internacional. Se trata de un derecho cuyo bien jurídico protegido afecta a un grupo indeterminado de personas que presentan un interés colectivo común, requiere el cumplimiento de las prestaciones por parte del Estado o de toda la comunidad internacional y abarca el derecho al desarrollo mediante la libre disposición de los recursos naturales propios y el respeto al desarrollo sostenible, de tal forma que se logre la calidad de vida. El reconocimiento internacional, podemos encontrarlo en la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano y Desarrollo Humano del 16 de junio de 1972, elaborado en el marco de la ONU. Es la fuente jurídica básica que reconoce al medio ambiente como un derecho al ser humano, y el hombre tiene derecho a unas condiciones de vida satisfactorias y a un ambiente cuya calidad de vida cuya calidad le permita vivir con dignidad y bienestar. Y tiene el deber solemne de proteger y mejorar el medio ambiente para las generaciones presentes y futuras, y es aquí donde en estas premisas podemos vincular claramente la necesidad de un tipo de educación y la responsabilidad de las universidades. Bien, como se ha explicado en estos antecedentes, en esta evolución de la ciudadanía y de la democracia, nosotros vamos a entender entonces la emergencia del concepto de ciudadano ecológico. La sociedad contemporánea está inmersa, digamos, en una especie de tecnociencia, una nueva condición que no se encontraba anteriormente y que no podemos dejarla a un lado para las reflexiones políticas y sus implicaciones que tiene para la construcción del tipo de ciudadano con el cual vamos a contar. Esta tecnificación ha generado un nuevo ser humano construido y constituido con base en la tecnociencia, con profundas consecuencias actuales y futuras a nivel individual y social, como la sostenibilidad, por lo que es esencial el ciudadano ecológico como respuesta a la no sostenibilidad del modelo socioeconómico imperante. La sostenibilidad debe entenderse como un proceso político y a la vez como un proceso social. La tecnociencia, al estar en manos del ser humano, está en el origen y en la solución de los retos de la sostenibilidad. Es decir, que es una responsabilidad al fin de cuentas de las personas, de los seres humanos, los problemas que implica el deterioro del medio ambiente. El ciudadano y la ciudadanía en el futuro, pues parte de las reflexiones establece que la ciudadanía del futuro se definirá en función de los problemas que tenga que resolver en el ámbito político, económico y social, y los mecanismos que establece para resolver estos problemas. En la ciudadanía moderna hay una dicotomía entre el espacio público y privado que se ha construido siempre desde el pasado, y el primero predominan los intereses de los individuos y en el segundo se caracterizan por una justicia común para todos. En un momento más me gustaría ahondar un poco sobre esto. Pero, ¿cuáles son los elementos de la ciudadanía ecológica? Extender la comunidad moral, un poco, aquí no sé si da un poco de respuesta a lo que ya nos preguntaba por ahí Julio Antonio, más allá de los humanos, es decir, ampliar los espacios éticos actuales en la naturaleza y en su conjunto, asumir responsabilidades para los seres de los que no podemos esperar reciprocidad, sea por motivos biológicos
o sociales, reconfigurar el espacio de la ciudadanía a partir del marco de la biosfera, es decir, adaptar la vida humana a la biosfera y no pretender adaptar la naturaleza a la vida humana, tener conciencia de las repercusiones y consecuencias de nuestras acciones sobre las generaciones venideras, rechazar la concepción puramente instrumental de la naturaleza, es decir, abandonar el antropocentrismo, que como ustedes saben es una de las críticas principales del ecologismo, de lo que han actuado o han hecho los seres humanos con respecto al planeta. Algunas preguntas básicas de nuevo enfoque de la democracia cosmopolita o del ciudadano ecológico es que si podemos pensar en la posibilidad de la existencia de un tipo de ciudadano, ¿qué nuevos elementos cosmovisionales puede aportar y hasta dónde está dispuesto a actuar o comprometerse para alcanzar tales fines? Aquí entonces vamos a encontrar las diferencias entre la ciudadanía tradicional y la ciudadanía ecológica, mientras que en la teoría o en la tradición de la ciudadanía tradicional, la ciudadanía es solo una cuestión pública. En el ecologismo incorpora la esfera de lo privado en el ámbito de lo público, pues sus actos privados tienen consecuencias directas en el dominio público. Y este es un factor sumamente importante que redunda, y después serán reflexiones sobre esto con respecto a la educación, porque si bien había una separación, o hay todavía, digamos, en la construcción de la ciudadanía como está establecida, de que lo que yo haga en mi vida privada es, en fin, o en mi espacio público privado es mi responsabilidad, eso es parte de la visión tradicional de la ciudadanía, mientras que en el otro aspecto se piensa que no es así, porque lo que hagas también en tu espacio público privado, perdón, tu espacio privado, tiene consecuencias en la vida pública o tiene consecuencias hacia los demás y puede tener hasta consecuencias más allá del espacio tradicional de las naciones, porque los problemas fronterizos, donde hay problemas ambientales, por ejemplo, aquellos ríos que dividen ciertos, que están contaminados, pero que dividen entidades o dividen países, ¿de quién es el problema? ¿No? Y esos problemas, si se van sumando, pues también no son nada más cuestiones que quedan exclusivamente al espacio de las naciones, como tradicionalmente se conceptualizó el concepto de ciudadanía. El espacio político se constriñe a su estado o territorio, esto es lo que estaba explicando, y en el ecológico, su actuación como ciudadano afecta más bien directa o a otros territorios o a otras naciones, ya que las consecuencias de las acciones son globales. Entonces, aquí vienen los retos de conceptualizar una ciudadanía ecológica, y de ahí que algunos la hayan calificado como un tipo de ciudadanía cosmopolita, y eso ya nos lleva a otros debates conceptuales que arrancan desde Kant y cuando hablaba sobre la paz perpetua, y que, bueno, son parte de la tradición de la reflexión de la teoría política, pero que no dejan de estar exentos de críticas, y que más adelante podemos entrarle a estas perspectivas. La concepción tradicional, entonces, no considera claramente como responsabilidad suya actuar para minimizar el impacto ecológico, sino que tiene que asumir que es su responsabilidad minimizar el impacto ecológico negativo sus acciones tienen sobre los demás. Dentro de este tipo de características de la ciudadanía ecológica, tiene que ver renunciar a una parte de las ventajas que le aporta el liberalismo, de modo que el monto de deberes aumenta y declinan algunos derechos que se han contemplado y satisfecho en los albores del siglo XXI. Sí. Mantiene su estatus político, pero redirigiendo sus derechos y deberes hacia la sostenibilidad y el respeto a todos los seres vivos de la naturaleza. Busca un poder público que permita desactivar los efectos que el consumismo de las sociedades actuales ejerce sobre la naturaleza mediante formas no violentas, sino a través de la concertación. Y debe estar alerta del peligro de caer en fundamentalismos ecológicos, que esto también nos lleva a una enorme reflexión, que ya un poco lo trató el doctor Flores Jáuregui, que esto no se trata de una especie de utopías o de acciones reaccionarias, sino que se trata de buscar acciones concretas y tampoco caer en utopías. Se considera capaz de interpretar y saber lo que la naturaleza necesita, lo que favorece o perjudica, prioriza su derecho a saber lo que se consume y destruye, al estado cuantitativo y cualitativo de los recursos, y conocer las responsabilidades directas o indirectas de las situaciones medioambientales.
acepta y valora positivamente el progreso, pero con ciertas reticencias, es decir, no es esta concepción ilustrada de creencia en el progreso, sino que en el progreso hay que ser sumamente crítico sobre el mismo ante la experiencia de los retos que se plantea la sostenibilidad y los problemas medioambientales. La justicia, la responsabilidad y la igualdad entre ciudadanos se extiende a la sostenibilidad ecológica como elemento público y global y transfiere a la esfera pública la función de asumir el cuidado de la naturaleza. La naturaleza es un modus vivendi impredecible o insustituible que existe como única condición de posibilidad para ser ciudadano. Es decir, que ya no es la construcción clásica del ciudadano que es dotado de ciertos derechos que son garantizados por el Estado, sino que hay una construcción teórica amplia del medio ambiente que tiene una reflexión internacional y que se vuelve un punto de partida en el cual tiene que estar sustentado la posibilidad de construir un ciudadano a partir de ese... Ya voy a terminar. En realidad esta es mi última lágrima. A partir de esta concepción. Bueno, yo espero no haber ido muy rápido, ¿no? Y ver aclarado más o menos el tema. Es un tema que parte realmente de antecedentes muy antiguos, pero creo que era importante un poco rescatar el concepto desde sus bases para ver cómo ahora encontramos una nueva fase de reflexión con respecto a la necesidad de contar con un ciudadano ecológico vinculado a un tipo de ciudadanía, pero que varios de los postulados clásicos de la ciudadanía, como se fueron estableciendo hoy en día, no tienen que ser, digamos, adecuados a los nuevos desafíos que nos vamos a encontrar en el medio ambiente durante el siglo XXI. Pues muchas gracias. No, pues gracias, Gabriel. En realidad, debo decirles en medio minuto que Gabriel en su presentación nos tenía una parte final que no puedo obviar porque va muy en consecuencia de todo el tratamiento que ambos, Oscar, te agradezco mucho, han hecho y que realmente nos están dando materia para muchas discusiones y muchas reflexiones, porque fíjense que Gabriel iba a terminar con un tema que aquí denomina él el futuro de la educación ecológica en la enseñanza de la educación superior y el ciudadano ecológico. Era la consecuencia de todo este análisis y hacia allá iba. Lamentablemente, si lo permitimos, y a mí me encantaría hacerlo, nos vamos a tener que evitar nuestro acostumbrado cierre de cada conferencia y de cada conversatorio, donde le damos pie a que los asistentes aquí y allá, es decir, los presenciales y los virtuales, hagamos algún pequeño tipo de comentario, de precisar algo, quizás de cuestionar otra cosa. Lo hemos limitado en esta ocasión porque nos quedan alrededor de 15 minutos, si no veo mal el reloj, como para intentar ir abonando en la reflexión que aquí ambos colegas de Huanco Ajimalpa nos han presentado. Bueno, teníamos por ahí una pregunta que Gabriel adelantaba hace un rato en su presentación, que efectivamente ya le estaría dando relativa salida, digamos, aunque quizás nuestro comentarista exigiría que se le diera una total salida. ¿Les parece que empecemos por ahí, concluyendo el comentario, las preguntas que ha hecho nuestro colega, que ahora no tengo el nombre a la mano? Sí. Parece que sí. Bueno, adelante. Entonces, si quieren, para concluir ambos la cuestión planteada por Julio. Bueno, sí, justamente retomando la pregunta que nos hacía Julio, muy pertinente la necesidad de repensar no únicamente el qué conocer, sino cómo y para qué. Pero bueno, Julio nos decía de manera muy pertinente, el qué también tiene mucho que ver en el desenlace del cómo y en el para qué. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes fueron minuciosos a lo largo de nuestra exposición,
utilizamos de manera indistinta el término de desarrollo sostenible y de desarrollo sustentable. Desde luego que hay una cierta convención, un cierto acuerdo a nivel internacional, por lo tanto este concepto es hegemónico y estas diferencias semánticas de alguna suerte parecerían de primera entrada pues banalidades, pero si nos ponemos exquisitos en términos de tratar de abonar esta respuesta, justamente el término de desarrollo sostenible anteponemos el crecimiento, la necesidad del crecimiento económico acompañado de la protección de los ecosistemas. Si nos ponemos del lado del desarrollo sustentable, privilegiamos la protección de los ecosistemas y después vemos cómo el crecimiento económico puede irse eslabonando en una estrategia de largo aliento. Es decir, en términos de lenguaje de política pública, quien define el problema es quien decide. Es decir, la propia definición de los problemas y el qué se va a abordar, ¿sí?, incuba la necesidad de construir una definición también operativa. ¿Cómo se van a abordar? ¿Con qué recursos se van a abordar? ¿En qué momento de la implementación de la política pública? ¿Y quiénes vas a dejar adentro y quiénes vas a dejar afuera del tratamiento de ese problema? Por lo tanto, el qué implica una definición de alguna suerte genérica, conceptual, un consenso aparente, pero también incuba una definición operativa. Entonces, el qué implica también, o nos da, o nos avista la necesidad, qué se va a investigar, implica también cómo se va a hacer, con qué tipo de metodologías y para qué, ¿no? El segundo punto también crítico de este tema pues tiene que ver con los recursos, ¿no? Dependiendo de los recursos con los que cuenten las universidades, y pues en el caso de las universidades públicas esos recursos vienen del presupuesto federal. También depende de la visión de Estado, qué se desea privilegiar. La investigación apoyando el tema de las ciencias disciplinares, las ciencias duras, o se va a incorporar una visión más holística, más integral, se favorece la transdisciplina. Eso también depende de qué se va a investigar, dependería también de una cuestión de los recursos. Y ya yéndonos a un nivel también de microanálisis, como lo mencioné en mi intervención, pues las universidades están cambiando su estructura, su misión, su visión, su identidad. Eso también dependerá justamente la agenda, por decirlo de alguna manera, de cuáles son los temas a investigar, los grandes temas a investigar, y definirá el cómo y el para quién o para quiénes. Eso por un lado. No sé si Gabriel quisiera abonar algo. No. ¿Puedo? Bueno, no quieres terminar. Sí, bueno, rápidamente. Con respecto al tema de la generación de una conciencia, me llamó mucho la atención el término de una conciencia ética de carácter estratégico. Pues sí, desde luego, el concientizar a las personas, tanto a los profesorados, ya lo comentaba el doctor, pues sí, muchas veces es difícil cambiar esta visión como lo comenté en el momento, el tratar de implantar una materia de sustentabilidad en diseños curriculares tradicionales, pues a veces genera cierta problemática. Y entonces yo me imagino que este tema de la conciencia tendría que ir dirigido tanto al alumnado, porque muchas veces los alumnos dicen, bueno, el seminario de sustentabilidad es de relleno, no es parte de mi carrera, de mi formación, cuando no necesariamente es así. Me parece que una estrategia interesante que debería estar incorporada en la planeación universitaria sería esta generación de conciencia con este carácter estratégico. Y para terminar, la última pregunta sobre la democratización de las acciones sustentables. Como bien comentaba el doctor Hernández, ya no es potestad de las agendas internacionales, de los organismos multilaterales, dirigir las acciones encaminadas a la sostenibilidad, y que lamentablemente esas consignas se han quedado en el papel, en la Agenda 2030, y van emergiendo nuevas formas de ciudadanía ecológica, el nuevo papel de los activismos, que también se van justamente, como lo comenté, de las redes, de los espacios digitales, para promover un tipo de ciudadanía ecológica, no ya afianzada en términos de esta estructura hegemónica, vertical,
sino que motivada por el día a día, por esta conciencia ecológica estratégica, aparece un activista, aparece un youtuber y comienza a reunir adeptos, comienza a reunir recursos para solventar problemas públicos concretos, más allá de los grandes ámbitos de la planeación, de los grandes ámbitos de las consignas internacionales. Me parece que ahí sería un tema de discusión importante porque evidencia estas nuevas formas emergentes de ciudadanía ecológica. Y bueno, no sé si se conecta un poquito justamente con este nuevo ciudadano ecológico. El doctor Gabriel Pérez nos habló. Muchas gracias por las preguntas muy interesantes. Nos dejan con mucha reflexión. Bueno, si gustan, y bueno, debo recordarles que nos quedan un poco menos de 10 minutos. Y veo que Julio está con la mano levantada. A ver, vamos a hacer lo siguiente. Si la pregunta de Julio es una en concreto, la absorbemos porque aquí hay otros que quieren participar también. Si es una pregunta que hilvana en relación con la primera, Julio, te sugeriría nos des un poco de espacio a los demás. ¿Cómo va entonces tu pregunta, Julio? Te pregunto. Si quieres poner tu audífono, órale, ya. Sí, sí, muchísimas gracias. Sí, es muy completa en realidad. Y tiene que ver precisamente con lo que menciona el doctor Oscar Flores y con las tesis que mencionó el doctor Gabriel Pérez. Y ¿piensan ustedes que dentro de este proceso de concientización también se requiera un proceso de vinculación? Esto considerando la siguiente premisa, y es el hecho de que Vinculación. Ajá, ok. Gracias, Julio. Muy amable. considerando la siguiente premisa, y es el hecho de que en ocasiones la naturaleza se ve como un ente externo, como un ente independiente, que se analiza dejando de lado el enfoque social y cultural que precisamente vincula, ¿no? Esta interculturalidad de la cual habla el doctor Gabriel Pérez. Entonces, la pregunta en concreto es esa. ¿La concientización requiere un proceso de vinculación entre lo social y cultural con respecto del medio ambiente? Muchas gracias. Gracias, Julio. Joaquín, por favor. A ver, se me hizo muy interesante, pero la verdad, yo lo entiendo, es Disneylandia, ¿sí? Justamente hablaba de la sustentabilidad, esa es una utopía, ¿sí? Entonces estamos hablando, estaba yo revisando, estamos generando un desastre ecológico, lo que tratamos de hacer es mitigarlo, y lo que están planteando con la sustentabilidad es regresar a un sistema de producción y de consumo que sea balanceado, ¿sí? Eso no lo vamos a poder hacer en los próximos 500 años, ¿sí? Entonces, yo me iría más bien a las cosas que también mencionaron ustedes, que son más reales. Es decir, las cuestiones de acción local con el impacto global. Y un ejemplo, yo ya he estado viendo, dijeron ayer que el próximo año ya no iba a haber agua en la Ciudad de México. ¿Qué voy a hacer yo? Bueno, yo tengo mi pozo de captación de aguas, pero tengo un condominio de 30 casas. A lo mejor podemos ponernos de acuerdo con todos, y como son de 2 aguas, pues recuperar el mar para evitar el desastre, por lo menos en una pequeña localidad. Esa es una de los ejemplos. La otra que también es muy política, la explotación de hidrocarburos. Pues pues no la Sheinbaum no era una experta en energías sustentables de distintos. Es doctora en eso. Eso es el gobierno mismo que está disparándose en el pie. O sea, y eso debería venir exactamente en la educación. Por eso que tiene su pertinencia. Es decir, sí estoy de acuerdo en que todo tiene que ir sustentado en una nueva misión de ver las cosas, pero no utópica, sino se nos viene esto encima. Y hay ejemplos de otros animales no humanos que han causado desastres ecológicos. Entonces, hay que aprender desde la biología básica para esto. Entonces, esa parte sí me gustó mucho, pero tampoco irnos directamente al modelo de la ciudadanía. No me... Está un poco metido con cazadores, en mi opinión. Gracias.
Bueno, gracias. Hay entre que un cuestionamiento y una salida, ¿no? Ciertamente la presentación de los colegas Oscar y Gabriel, pues nos lleva a nuevas reflexiones y a temperar cosas como la que yo voy a decir ahorita antes de permitirles la palabra en sus respuestas. Joaquín dice Disneylandia y yo digo, ¿qué hemos hecho cuando esta cuestión de la Carta o Acuerdo de Estocolmo data de justo los años en los que la UAM se creó? Y entonces yo diría, caray, si ya lo teníamos como referente, ¿qué hemos hecho en estos 40 años o más? Aquí hay que meternos en una idea, pues a lo mejor a alguien le puede gustar exagerado, pero yo diría, la autocrítica de una universidad como la UAM que nació en esa disyuntiva o en ese momento, creo que es válida ahora para decirnos, híjole, no pudimos pelar nada de esos discursos ecológicos ni nada de esas legislaciones, ¿no? Porque además ya desde entonces, y Gabriel nos ilustró con ese ciudadano y sus derechos, ¿verdad? Porque yo diría que si desde el año 74 tenemos como ciudadanos derecho a un ambiente libre de contaminantes y todo, tendríamos que preguntarnos por qué la sociedad, por qué los estados, y yo agrego ahí, ¿por qué las empresas no nos han respetado esos derechos? ¿No? Creo que está clara la respuesta, ¿no? Pero entonces, la cuestionante, que puede ser la de este tipo, resulta irresoluble ante la evidente contundencia de la realidad en la que ahora nos encontramos. Por eso, ante esa evidencia, quizás el comentario de Joaquín, que además es un comentario, problema y proyecto de la RIES, de esta red, ¿no? Frente a los problemas globales, ¿cómo actuar localmente? Pero tú agregas algo, dado que los problemas globales ya llegaron, como dice Oscar, a que definitivamente la línea o el punto de no retorno, pues ya no lo tenemos como una ciencia ficción, si lo tenemos como un mañana de estos años, no, ni siquiera décadas adelante, lo tenemos como un tema de estos años, ¿no? Entonces, dado que el futuro ya nos alcanzó y si no nos apresuramos nos va a rebasar, ¿verdad? Entonces, quizás la frase de un periodista que ya se marchó, ¿verdad? Que así empezaba su noticiero, era sálvese quien pueda. Ya recordaron qué periodista fue, ¿no? Lo tenemos que poner, es Jacobo Zabludowski. Sálvese quien pueda. ¿Ante qué? Ante lo evidente que es, este mundo ya está muy dislocado, muy roto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tú dices, pues nuestros temas locales nos deben de ayudar a resolver que nuestra ciudadanía está en el aquí y en la ahora y en nuestra localidad y en nuestra circunstancia. Y bueno, pues si tenemos que agarrarnos de algo para la vida que viene, agarrémonos de algo que podemos sostener nosotros mismos y no de los discursos. ¿Por qué? Porque los discursos han sido, a este sentido y respecto y momento, lamentablemente banales, ¿no? No han tenido ya ninguna utilidad y todo el mundo pasa por encima de ellos, ¿no? Me refiero a los derechos ecológicos, al ciudadano ecológico, Gabriel. Por eso quizás la expresión de Joaquín decía, no, esto es Disneylandia. Vámonos más concretamente. Bueno, ahí está el panorama. Los comentarios finales de ustedes, colegas. No sé quién, ¿quieres que empiece yo? Sí, ahora. Bueno, a ver, nada más para Julio Antonio, que supongo que sigue por ahí. Julio, sí. Bueno, sobre tu pregunta, tal y como le hiciste, la respuesta es sí. Es decir, sí hay para una concientización, sí debe haber una vinculación entre lo social, lo cultural y lo político para tener implicaciones educativas, que fue lo que preguntaste. Pues sí, es una cuestión sumamente compleja y digamos que la pregunta que haces nos llevaría bastante tiempo reflexionarla, pero la respuesta es que sí, ¿no? Obviamente tiene una vinculación ambos aspectos, particularmente el social y el cultural,
que tú señalaste. Y nada más para un poco abundar a lo que preguntaste anteriormente sobre esta, me gustó mucho la idea de volver a la moral o remoralizar la educación, pues tiene que ver con cómo nos cuesta mucho trabajo, particularmente a ciertas generaciones, entender la construcción en la que estamos ahora para salirnos de esa concepción clásica de que la ciudadanía tiene una corresponsabilidad entre derechos y obligaciones, y es parte de los debates de que sí podemos darle ciertos derechos principalmente a sujetos que no son precisamente humanos, que tengan derechos, pero no van a tener corresponsabilidad. Y eso es un debate que nos puede llevar muchísimo tiempo, pero es parte de una reeducación de ver el mundo para poderlo, para poder actuar en este tipo de sintonía. Y bueno, ya nada más por último, porque sé que no tenemos mucho tiempo, entiendo la reflexión de Joaquín, es como la crítica que se hace tradicionalmente a estos temas, de que no, esto es puro rollo, esto es pura utopía. Depende qué entendamos más bien por utopía. Porque en el mismo ejemplo que tú pones, Joaquín, piensas en un lugar donde hay un problema de agua y tú dices, me voy a poner de acuerdo para la cooperación del agua. Bueno, pues eso en términos así mínimos, si sucede en tu unidad habitacional, resuelve ese pequeño problema, pero no resuelve el problema profundo que tenemos. Si pudiéramos ampliarlo hacia toda una comunidad, hacia toda una sociedad extensa, sí resolvería un problema, y eso es utópico. ¿Me explico? Entonces, sí tenemos que ir hacia ese tipo de utopías, y los que estamos en las ciencias sociales construimos utopías todo el tiempo. Los que estamos en educación, educar a una serie de población cuando no hay condiciones, y buscar llevar educación a terrenos donde no lo hay, ni hay condiciones, y está el narco controlando, es utópico. Pero no podemos renunciar a no hacerlo. La democracia, desde que se creó, el mismo concepto es utópico. Entonces, ¿qué hacemos? Si es utópico, lo echamos a la basura y dejamos a las dictaduras funcionar, o seguimos construyendo utopías políticas y sociales, porque no nos podemos detener. Las ciencias sociales construyen hacia el futuro visiones complejas que están llenas de aspiraciones que efectivamente pueden parecer utópicas, pero si nos quedamos en la renuncia de que, bueno, eso quién sabe si se puede, no creo que se pueda hacer, pues ya no hicimos nada. Renunciemos a la sociología, a la antropología, a la ciencia política, a la psicología, a la educación, a todo, porque entonces, ¿no? La propia psicología, voy a tratar de arreglar un problema profundo de tu psique. ¿Realmente voy a poderlo hacer? No sé, pero voy a intentarlo, voy a plantearme lo que puedo, ¿no? Usemos nuestras herramientas y nuestras estructuras conceptuales, teóricas que tenemos y experimentales para lograrlo. Y eso es la utopía. Bien. ¿No? Gracias, gracias. Ilvano, desde esto último, disculpen colegas, ya la filosofía de la cual Gabriel es experto, los filósofos utopistas del siglo XIX ya nos decían en una corta frase que le respondían a alguien en sus grandes debates: oigan, ¿para qué vamos a pedir lo posible si lo posible ya está impuesto? Hay que pedir lo imposible, ahí está la utopía, ¿no? Es decir, la condición humana siempre está detrás de esa, yo diría, frase, ¿no? Siempre está detrás de un planteamiento que es inalcanzable en primera instancia, pero que se vuelve posible en sus momentos ulteriores paulatinamente. A veces no lo logra por completo. Yo creo que los discursos no lo lograron los discursos más modernos hasta este punto, y seguramente seguirán a estos discursos operativos, la idea de Oscar de teoría praxis, ¿no? Estos discursos operativos tienen que ser consecuentes, ¿no? Pero lo local tiene su alcance. Y yo ahí arrimo nada más algo. Si lo local es nuestra UAM, ¿qué nos corresponde hacer en este local nuestro en este momento? Hay muchas cosas que se pueden hacer. Hay que entrarle, ¿verdad? Ya lo dijiste, ¿no? Entonces, dejaste cambiar los pastos. En vez de poner pastos, ponerlo granita bonita, entonces cambiar el sistema ecológico, no el riego. Ajá, y muchas otras cosas. El solo concepto, porque les digo, toda la UAM pretende ser una universidad
digamos, con este factor de sustentabilidad. Iztapalapa tiene décadas, y Oscar no me dejará mentir, él mismo como rector propuso estos proyectos de sustentabilidad ecológica, ¿no? Y ahí está tu proyecto, Oscar, y todo esto, pero entonces retomemos, reafinemos, como dicen por ahí, bueno, es de humanos errar, pero también es de humanos corregir y volver hacia adelante. Entonces, todo lo que tiene como proyecto la UAM, como entidad muy local de educación superior, tiene que ser el punto de partida alcanzable. Y fíjense que es más alcanzable si, como nosotros estamos aquí haciendo ahora, nos metemos en una dinámica que reflexiona el presente, reflexiona desde distintas ópticas, ya nos recuerda que el tema disciplinar cerrado, la tabula rasa y la discusión premeditada de teoría y metodología no nos han dejado mucho, ¿no? Entonces tenemos que saltar esa tablita. Si localmente en estas discusiones agarramos y damos un pasito hacia adelante, yo creo que estamos haciendo algo, porque si lo dejamos a los 500 años de Joaquín, pues ya para qué nos preocupamos. Bueno, entonces, comentarios finales, colegas. No, ya le dejaría la palabra al doctor Jáuregui para que termine. No, desde luego que me uno a los comentarios finales del doctor Javier y no nos queda más que agradecer la invitación a este interesante seminario y donde se han vertido muchísimas inquietudes, quizá como esta línea de investigación que dejarla sobre la mesa, qué papel tiene la educación en este sentido como una estrategia, como una agencia, no para los 500 años, para hoy, para el día de mañana, para tratar de bajar esas agendas globales, esas agendas hegemónicas, que sean consistentes con los proyectos locales y que exista una correa de transmisión tanto de ida como de vuelta, y tratar de cerrar esa pinza y aspirar a un mejor futuro para nosotros mismos y las futuras generaciones. Muchas gracias. No, pues gracias. Un aplauso a nuestros colegas. Y dado que no terminaron, tendrán que venir a concluir en algún momento. Pero para empezar, les hago la aclaración. Todas las conferencias y todos los conversatorios están siendo grabados. Para los colegas que no pudieron estar y etcétera de la red, pues les decimos que ahí está nuestro nuevo formato, ¿verdad, Pablo? Sí, que ya tenemos instalado ahora en el Facebook, que es nuestra red, nuestra página, ahí está. Va a estar manejando la información y también va a haber un segmento, un micrositio en donde podamos mostrar en el día a día los avances de la red en la parte de los videos, ¿no? Todo este video va a estar puesto ahí en breve. Sé que alguien puede decirnos aquí o allá, oigan, ¿por qué no nos pasan la presentación de los colegas? Se las pasamos, no hay problema, pero yo les digo que una cosa es cierta, la ponencia estará ahí y será mucho más digerible el material que nos podamos compartir si recordamos el video que si solo nos vamos sobre la presentación que ambos hicieron, porque verdaderamente sí es explicativa, pero solo se entiende si los colegas que lo produjeron nos las vuelven a explicar, ¿no? Entonces, el video en ese sentido es irrenunciable para esta práctica de retroalimentación. Por último, les digo que precisamente por esto que hoy pasó, yo les voy a proponer que la RIES piense inmediatamente. Ya nos estamos acercando al final del segundo seminario, si no tendría ya mucho material que hay que sistematizar, organizar, reflexionar en torno a ello para ir construyendo nuestro primer cuadernillo de trabajo del seminario, un cuadernillo que no será ni tanto cuadernillo, pero creo que será un material muy bueno que podemos incorporar, poner de manera virtual, es decir, hacer un cuadernillo digital, ¿no? Que quizás sea una de las tareas que nos tengamos que proponer el día 4 de diciembre, que nos vamos a ver todos allá en Rectoría General, con un afán, el afán de que los colegas de otras unidades, como ustedes, como los de Azcapo, como los de Lerma, como los de Xochimilco y nosotros mismos en Iztapalapa, nos veamos en un sitio intermedio, ¿no? Alguien puede decir en Azcapotzalco, ni tan intermedio es, y los de Lerma menos, pero es lo más intermedio que tenemos, ¿verdad? Porque ya no podríamos pensar otro. La Casa de la Primera Imprenta fue considerada, pero de verdad, colegas,
para acceder en estos días a la... Va a ser muy complicado. Mejor nos vamos a Rectoría General. Bueno, pues nos damos las gracias todos. Un último aplauso.